Ella era solo una camarera. Él era un multimillonario que podía comprar y vender todo su mundo con dinero. Sea envío de bolsillo. Cuando la insultó en un idioma extranjero, pensando que era demasiado estúpida para entenderlo, cometió el mayor error de su vida, porque lo que no sabía era que esto simple la camarera escondía un secreto que destruiría su arrogancia en menos de 60 segundos. Esta es la verdadera historia de cómo una frase perfecta, dicha en un japonés impecable, cambió por completo el mundo de un hombre poderoso. Y al final de esta historia, entenderás por qué las personas más silenciosas de una habitación son a menudo el más peligroso. Quédate conmigo porque lo que sigue te dará escalofríos. Bienvenido a Voz de la Abuelita. Mientras estés aquí, suscríbete y deja un comentario con tu opinión en historia y desde dónde miras. ¿Sabes? A veces la vida nos pone en situaciones donde sentimos invisibles, donde la gente nos mira sin vernos, como si no fuéramos más que un mueble. Aquí es exactamente donde Sarah Williams estaba todos los días. La vida diaria de Sarah. Sarah tenía 24 años y trabajaba en un elegante restaurante londinense llamado Royal Table. Era uno de esos lugares donde los ricos Yali venían a comer personas poderosas, donde una sola comida podía costar más de lo que Sarah ganaba en una semana. En los candelabros brillaban como diamantes. La alfombra era tan gruesa que se hundían los pies y cada plato que salía de la cocina parecía una obra de arte. Pero para Sarah no lo era en absoluto. Amor. Era cuestión de supervivencia. Cada mañana se despertaba en su pequeño apartamento en el este de Londres, el tipo de lugar donde puedes escuchar a tus vecinos a través de las paredes y la calefacción nunca funciona realmente. SEO rectamente en C. Puso su impecable uniforme negro, se ató el cabello castaño en un moño ordenado y se dirigió hacia el metro. 2 trenes y 40 minutos después, llegó a la Mesa Real. Y está para otro servicio que le dejaría los pies doloridos y la mente cansada. El secreto de Sarah Stelo, que la mayoría de la gente no sabía sobre Sarah, era que tenía una vida secreta. Cuando no llevaba de plato y no vertía vino, era estudiante de la Universidad de Londres, especializándose en idiomas, no solo 1 o 2 idiomas. Sarah hablaba francés como una parisina y español como una nativa. Alguien de Madrid, y con un mandarín lo suficientemente bueno como para mantener una conversación real. Pero su verdadero don era japonesa. Había pasado un año en Tokio con una beca, viviendo con una familia anfitriona estudiante de una de las mejores universidades de Japón. Estaba completamente inmersa en el idioma y la cultura. Se había enamorado de todo. La forma en que el lenguaje podía ser tan cortés y formal, o cálido y amigable dependiendo de cómo se usara. Las formas sutiles en que las personas comunicaban respeto y la emoción transmitida a través de sus palabras. Había escrito toda su tesis universitaria sobre este tema, pero nada de eso en la Mesa Real no importaba. Allí, ella era solo una camarera más, solo un par de manos más para servir a gente adinerada que nunca lo vio a la cara. Los desafíos en el trabajo. Su manager, el señor Peterson, era un hombre nervioso y sudoroso que se preocupaba más por impresionar a los clientes ricos en que tratar a su personal como seres humanos. Entraba en pánico por las cosas más pequeñas, un tenedor en el lugar equivocado, en un lugar una toalla mal doblada, y se desahogaba con quien estuviera cerca. Sarah había aprendido a rebajarse a cabeza y evitarlo. Luego estaba Victoria. Victoria había trabajado en el restaurante durante 6 años, y se ocupaba ella trataba el lugar como su reino personal. Tenía ojos penetrantes, que no se perdían nada, y una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Desde el momento en que Sarah empezó a trabajar allí, Victoria lo vio como una amenaza. Sarah era más joven, más rápida, y los clientes parecían apreciar su genuina calidez. Victoria no lo soportó, así que le complicó la vida a Sarah con pequeñas y crueldades. Le dio a Sarah las peores mesas, los clientes más exigentes. Olvidó decirle a Sarah cuando la orden estaba lista, lo que la hacía parecer lenta e incompetente. Le susurró a los demás miembros de la personal, difundiendo pequeños rumores y mentiras. Nada de lo que Sarah pudiera quejarse directamente, pero suficiente. Así que cada servicio se sentía como caminar por un campo minado. Sarah lo soportó todo porque no tenía otra opción.
El dinero de ese trabajo pagaba sus cuotas universitarias, su alquiler, su comida. Estaba a punto de terminar su carrera, tan cerca de un futuro mejor. Solo tenía que aguantar un poco más. Takashi llegó en mi motocicleta. Ese martes por la noche, algo era diferente. Sarah podía sentir la tensión. Flotaba en el aire tan pronto como llegó a su turno. El señor Peterson prácticamente vibraba de ansiedad, su rostro aún más rojo de lo habitual. Los demás miembros del personal susurraban con urgencia entre ellos. ¿Qué pasa?, preguntó Sarah a uno de los cocineros. ¿No oíste?, dijo él, con la mirada fija. C-O-N, los ojos muy abiertos. Takashi Yamamoto viene esta noche. El Takashi Yamamoto. El corazón de Sarah se quedó atónita. Todos conocían ese nombre. Takashi Yamamoto era un magnate inmobiliario japonés. Uno de los hombres más ricos de Asia. Había construido un imperio comprando y desarrollando propiedades en todo el mundo. Desde Tokio hasta Nueva York, pasando por Londres, era conocido por dos cosas: su espíritu, un hombre de negocios brillante, y un temperamento absolutamente aterrador. Los periódicos lo adoraban. Lo llamaban ante el emperador de hielo debido a su manera fría y calculadora de hacer negocios, y su reputación de destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino. El señor Peterson reunió a todo el personal en el cocina, con las manos ligeramente temblorosas. «Escucha atentamente», dijo con voz tensa. «El señor Yamamoto ha reservado nuestra mejor mesa para esta noche. Es la reserva más grande que hemos tenido en todo el año. Todo tiene que ser absolutamente perfecto. Perfecto. ¿Entiendes?» Todos asintieron. Se avesa. Entonces, los ojos del señor Peterson se posaron en Sarah. «Un poco loco, Williams. Te servirás en la mesa 7 en su mesa». Sarah sintió un nudo en el estómago. La mesa 7 estaba justo en el centro desde el comedor, la mesa más visible del restaurante. Miró a Victoria, que sonreía con jaire basta, brazos cruzados. Era una trampa. O Sarah fracasaría estrepitosamente delante de todos, o tendría éxito de una forma u otra. Y Victoria encontraría otra forma de hacérselo pagar, señor. «Quizás alguien con más experiencia», empezó Sarah, pero el señor Peterson la interrumpió. «Tomé mi decisión de Williams. No me debes nada». La reunión a las horas exactas en la puerta, no las puertas de la mesa real, se abrieron y entró Takashi Yamamoto. Todo el restaurante pareció contener la respiración. Era un hombre de unos 50 años, alto y delgado, que llevaba un traje tan perfectamente confeccionado que probablemente costaba más que un coche. Su cabello negro estaba veteado de gris, distinguido en la sien, y su rostro estaba congelado en una expresión de frío desagrado, como si todo a su alrededor estuviera ligeramente por debajo de sus estándares. Pero fueron sus ojos los que realmente llamaron la atención, oscuros y penetrantes, como los de un halcón en busca de su presa. Ampresa no estaba solo. Dos hombres jóvenes, ambos japoneses, lo flanqueaban, ambos con traje. Se agarró, pero no igualaba la calidad de su jefe. Parecían nerviosos, con los hombros tensos, sus sonrisas forzadas. Era uno de los gerentes junior de su empresa. Se dio cuenta Sarah. Hombres que había aprendido que estar cerca de Takashi Yamamoto era a la vez una oportunidad increíble y una prueba. Supervivencia constante. El señor Peterson prácticamente corrió a saludarlos, haciendo una profunda reverencia. Sarah estaba tan conmovida que pensó que se iba a caer. «Señor Yamamoto, bienvenido. Qué honor es absolutamente maravilloso que nos acompañes a cenar esta noche». La fría mirada de Yamamoto recorrió al gerente como si estaba examinando un insecto. No me dio la mano ni sonrió. Simplemente habló con un fuerte acento. «¿Mi mesa?» Eso no era una pregunta. Fue una orden. Un servicio imposible. Desde el primer momento, Takashi Yamamoto era imposible de satisfacer. Estudió la carta de vinos con el ceño fruncido, y luego le preguntó a Sarah algo en preguntas técnicas sobre las cosechas, que claramente fueron diseñadas por ellos para atraparla. Pero Sarah había pasado 3 años trabajar en restaurantes. Conocía sus vinos. Respondía a cada pregunta con calma. Precisamente. Pudo ver un destello de irritación en sus ojos cuando acertó todas las respuestas. «Él pedí un aperitivo»,
y cuando llegó, un hermoso arreglo de vieiras selladas con una delicada salsa, dio un mordisco, y apartó el plato. «Demasiado cocido», dijo, secamente. «Levet». Sarah no lo hizo, no discutió. «Por supuesto, señor, hablaré con el jefe inmediatamente». A medida que avanzaba la noche, Yamamoto se dio cuenta de que defectos en todo. La iluminación era demasiado brillante, la música era irritante, la mesa estaba demasiado cerca de la puerta. Todas las quejas se expresaban en el mismo tono frío y monótono. Sin siquiera alzar la voz, mejoraba las cosas de alguna manera. Sarah manejó cada problema con gracia, disculpándose sinceramente, corrigiendo lo que se podía corregir y soportando lo que no se podía. El incidente: elegaron los platos principales. Sarah los llevó con cuidado a la mesa. 3 platos del plato estrella del restaurante, un filete de res cocinado a la perfección con verduras de temporada. Se acercó para colocar el primer plato frente a Yamamoto. Sus movimientos eran prácticos y precisos. Pero en ese preciso momento, uno de los ejecutivos hizo un gesto dramático mientras hablaba, tratando de estar de acuerdo con algo que su jefe había dicho. Su mano golpeó el borde de la mesa con la fuerza suficiente para hacerla temblar. Fue un movimiento mínimo, pero fue basta. Una sola gota de agua de la jarra que Sarah tenía en la mano cayó por el aire y aterrizó en la manga de ella. Impeccable Shakuita de Takashi Yamamoto. El mundo se detuvo. Yamamoto se quedó paralizado. Tenía el tenedor a medio camino de la boca. Lentamente, muy lentamente, ello dejó sobre la mesa. Se quedó mirando la diminuta mancha oscura en su manga. Una mancha tan pequeña que la mayoría de la gente ni siquiera lo notaría ahora, pero para él era como una mancha enorme. «Lo siento mucho, señor». «Señor», dijo Sarah inmediatamente, agarrando una toalla limpia. «Por favor, déjame». Yamamoto levantó una mano, deteniéndolo a media frase. Él no la miraba, solo observaba esa pequeña mancha en su manga, con la mandíbula apretada, el insulto en japonés. Bueno, todavía sin mirar a Sarah, creyendo que era solo otra camarera inglesa ignorante, que incapaz de entender nada más allá de su propio idioma. Takashi Yamamoto se volvió hacia sus 2 asociados, y empezó a hablar rápidamente en japonés. Lo que dijo fue absolutamente devastador. Las palabras japonesas fluían de la boca de Yamamoto como veneno, suaves y relajadas. No gritaba, no lo necesitaba. El desprecio en su voz era suficiente. Si tradujeras lo que él en francés, sonaría algo así a: «Mira a esa chica torpe de Tam. Contratan a esta gente en solo lo llaman servicio por su apariencia. Probablemente tenga la inteligencia de una niña lo único que se suscribió fue a quedarse allí, luciendo guapa. Completamente inútil». Sus 2 cuadros explotaron. Inmediatamente estallaron en carcajadas, risas nerviosas, deseosas de complacer. Estaban actuando para su jefe, mostrándole que estaban de acuerdo, que estaban totalmente de su lado. Miraron a Sarah con lástima y desdén, cómodos en su propio idioma. Reservada, segura de no tener ni idea de lo que acababan de decir sobre ella. Pero tenían a Hammer. Sarah, entendido en cada sílaba de odio, aterrizó en su mente con una claridad perfecta y cristalina. La estructura, los modales formales japoneses, las palabras específicas que había elegido para menospreciarla, la crueldad casual de un hombre poderoso aunque se creía intocable. Ella comprendió no solo las palabras, sino también la profunda falta de respeto que se escondía tras ellas. La forma de él, cual la había reducido a nada más que un adorno, un objeto carente de pensamiento y sentimiento. La respuesta perfecta. Por un largo momento, Sarah simplemente permaneció allí, con el cántaro de agua todavía en su mano. Para todos aquellos que observaron, el señor Petersen, rondando cerca, Victoria observando desde el otro lado de la sala, los otros clientes tratando de no mirar. Solo parecía una camarera parada en silencio, mientras los clientes hablan en un idioma extranjero. Pero dentro de Sarah, algo se estaba rompiendo, o tal vez que algo finalmente se estaba liberando. Pensó en cada vez que alguien la había mirado directamente como si ella no estaba allí. Cada comentario condescendiente de Victoria, cada momento en que tenía para sonreír y asentir cabeza, siendo tratada como menos que humana. Cada servicio, sus pies doloridos y mente cansada eran
simplemente el precio que pagaba por perseguir su sueño. Pensó en el año que había pasado en Tokio, viviendo con la familia Tanaka, que la había acogido como hija, aprendiendo no solo el idioma, sino la cultura, el respeto, el profundo aprecio por la cortesía y la dignidad que se tejía en cada interacción. Se había enamorado de Japón, de su belleza y su profundidad. Y entonces, este hombre usó su querida lengua como arma, transformándola en algo lechoso. La sonrisa profesional desapareció del rostro de Sera. Su columna se enderezó. Era un cambio sutil, pero que cambió por completo su comportamiento. Ya no era una camarera deferente, era una ala mujer. Ya estaba harta. Colocó con cuidado la jarra de agua en la mesita auxiliar. Los dos ejecutivos rieron de nuevo, apreciando la broma de su jefe. Yamamoto examinó su manga con teatral disgusto, yugando amamento. Entonces Sera habló, y lo hizo en un japonés perfecto e impecable. Su acento era el estándar de Tokio. El tipo de lenguaje que escucharías de un profesor universitario o un presentador de noticias. Cada palabra fue elegida con precisión, gramaticalmente perfecto, expresado con una confianza tranquila y firme que resonó en la sala como una campana en francés. Lo que dijo fue: «Eston, señor. Su suposición de que mi profesión refleja mi inteligencia es tan defectuoso como tu comprensión del respeto humano básico. Quizás alguien con tu éxito empresarial ya debería haber aprendido que la sabiduría y el valor no están determinados por el trabajo que alguien hace. Es cierto, pero es el carácter que demuestra. Claramente esa es una lección que no has aprendido». Ella sí hizo una pausa para que las palabras se asimilaran, y luego continuó. «Y si hablamos de habilidades, debo señalar que anteriormente usaste un nivel de formalidad inadecuado al dirigirte a tus colegas. Para los asociados por casos de igualdad de estatus, la forma respetuosa sería más apropiada. Pero entonces, quizás la precisión es menos importante para ti que el sonido de tu propia voz». El impacto, el efecto fue instantáneo y absoluto. El rostro de Takashi palideció por completo. Su boca se abrió de par en par. Sus ojos se agrandaron en conmoción. Por primera vez, esa noche, quizá por primera vez en años, se quedó sin palabras. Era un hombre que dirigía salas de conferencias, llenas de poderosos ejecutivos, que habían construido un imperio comercial por pura fuerza de su voluntad, que estaba acostumbrado a controlar cada situación en la que entró, y una camarera acababa de desmantelarlo intelectualmente en su propio idioma. Los dos gerentes subalternos tuvieron la clara impresión de haber visto un fantasma. Debieron de enrojecerse de nuevo, miraron a Sara, luego a su jefe, y luego a Sara otra vez. Sus mentes eran incapaces de procesar lo que acababa de suceder. Estaba sucediendo. Se habían burlado de ella, habían sido cómplices de su burla, y ella había comprendido cada detalle al otro lado del comedor. La copa de vino de Victoria se le resbaló de los dedos. La atrapó justo antes de caer. Quedó boquiabierto por la sorpresa. El señor Petersen, que se acercaba a la mesa para comprobarlo, se detuvo de golpe. No entendía japonés, pero sí el lenguaje corporal. Entendió que algo masivo acababa de suceder, que la dinámica de poder acababa de cambiar drásticamente. De una manera que no podía entender. Los demás clientes de las mesas vecinas habían dejado de comer. Sintiendo la tensión, presenció este momento extraordinario. El silencio se extendió denso y pesado. Sara se puso de pie allí, con la cabeza bien alta, la mirada firme e inquebrantable. Había dicho lo que debía decir. Había defendido su dignidad en el lenguaje del hombre que intentó robársela. La transformación, la conmoción de Yamamoto a poco se transformó en algo más. El color regresó a su rostro, pero ya no era la fría palidez de antes. Un rubor le subió por el cuello, una mezcla de vergüenza y algo que casi se parecía a respeto. Abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir. Cuando habló finalmente, su voz sonó ronca, insegura. Habló en japonés, el idioma de su enfrentamiento. ¿Quién es? Era la misma pregunta en cualquier idioma, pero esta vez no era despectiva, era auténtico. Se preguntaba sinceramente quién era esa persona que acababa de destrozar sus suposiciones sobre el mundo. Sara sostuvo la mirada de Takashi Yamamoto sin pestañear. Respondió con el mismo japonés impecable,
con voz tranquila y mesurada. Me llamo Sarah Williams. Soy su camarera esta noche. La sencillez de su respuesta fue poderosa. No sé, declaró un hecho punto a afirmando su identidad. Negándose a dejar que él la defina según sus expectativas, Yamamoto se reclinó en su silla. El estudiante con una mirada completamente nueva. La arrogancia había desaparecido, reemplazado por una intensa curiosidad. Eso no es lo que pedí, dijo, todavía en japonés. ¿Dónde aprendiste a hablar así? Sarah respiró hondo antes de responder. Pasé un año en Tokio con una beca académica completa, estudiando en la Universidad de Waseda. Vivía con una familia a recepción en Kagami. Investigación se centró en la lingüística social de los modelos discursivos, honorario en la sociedad japonesa moderna. Observó su rostro mientras hablaba. Universidad de Waseda era una de las instituciones más prestigiosas de Japón. Los detalles de los honoríficos eran meticulosos. Él le recordó que se había dado cuenta de su error, que no solo era fluida, sino que estaba educada en el idioma estructuras profundas de su lenguaje. La expresión de Yamamoto cambió de nuevo. Había algo en sus ojos ahora que casi parecían dolor, tal vez vergüenza o reconocimiento incómodo con su propia crueldad reflejada en él. Uno de sus representantes, el más joven, se aclaró la garganta. Y intenté suavizar las cosas hablando en japonés. Señor, quizás deberíamos continuar con él. Cállate. Me dio una bofetada en la moto, cortándole el paso. Luego dijo algo que hizo que el joven se sonrojara a punto de humillación. Te estás riendo como un idiota de mi chiste. Eres igual de culpable de una falta de respeto hacia mí. Quizás más porque deberías haberlo sabido. El marco se encogió en su asiento. Fue completamente reprendido. El otro compañero miró fijamente su plato, claramente deseando poder desaparecer. La oferta inesperada en el señor Peterson, incapaz de soportar más la confusión. Se apresuró a decir: en todo está bien, señorita Williams. Si hay algún problema, todo está bien, señor Peterson, dijo Sarah con calma, volviendo al inglés. Estábamos comentando el menú, pero Peterson se dio cuenta de que las cosas no iban bien. La atmósfera había cambiado. Miró entre Sarah y Yamamoto, completamente perdido. Quizás debería asignar una camarera. No, le dijo a Moto secamente en inglés con su marcado acento. Seiko. Peterson retrocedió confundidos y asustados. Se quedaron en su extraño enfrentamiento. Yamamoto continuó estudiando a Sarah, y ella se le veía trabajando, calculando. Era un hombre de negocios ante todo. Reconocía el valor cuando lo veían. Podía verlo, incluso cuando venía en un envoltorio inesperado. Señaló la silla vacía de la mesa. Siéntese, dijo en inglés. Sarah negó con la cabeza. Estoy trabajando, señor. No puedo. Tengo una reunión a negocios, interrumpió. Por favor, siéntese. Esa última palabra, por favor, le pareció costar algo. No era una palabra que usara a menudo. Sarah dudó. Iba completamente en contra de la política del restaurante, pero algo en su tono había cambiado. La frialdad seguía ahí, pero también mostró un interés genuino, y quizás el comienzo de algo parecido al respeto. Se sentó de espaldas a derecha, con las manos cruzadas sobre la rodilla. Al otro lado de la habitación, podía sentir la mirada furiosa de Victoria, ardía a sus espaldas. Yamamoto volvió al japonés, hablando con más cuidado ahora, más atentamente. Mi empresa se está expandiendo en Europa. Compramos propiedades, nos estamos desarrollando, estamos trabajando con empresas locales. Es un trabajo complejo. Diferencias culturales causan problemas. Los malentendidos cuestan dinero y tiempo. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras. Tengo traductores. Tengo muchos traductores, pero solo traducen bien las palabras. No traducen el significado. No comprenden la diferencia entre lo que la gente dice y lo que quiere decir para sí. Ernesto. Sarah escuchó y empezó a comprender a dónde me llevaba esto. Necesito a alguien que pueda hacer más que simplemente traducir, continuó Yamamoto. Alguien que comprenda profundamente la cultura. Alguien me puede decir cuando un socio comercial británico dice, eso es interesante, pero en realidad quiere en absoluto. Alguien que pueda ayudar a mi equipo japonés a entender por qué su estilo de comunicación no una ofensa directa a los europeos. Alguien que pueda salvar la brecha. La miró directamente. Alguien como tú. Entonces volvió al inglés, quizás para asegurarse de que no hubiera malentendidos.
Te ofrezco un puesto en mi empresa. Trabajarías con mi equipo de desarrollo internacional. 6 meses en Londres, luego 6 meses en Tokio. El salario sería de 60,000 libras al año. Más ayuda para la vivienda. Ansara sintió que se le escapaba el aire de los pulmones. 60,0 libras. Era más dinero del que jamás imaginó ganar, especialmente justo después de la universidad. Fue liberarme de las deudas, de la lucha por contar cada centavo un pene. Era la clase de oportunidad con la que la gente soñaba, pero la ofreció el hombre que, minutos después anteriormente, lo había llamado inútil y estúpido. ¿Por qué?, preguntó simplemente en japonés. ¿Por qué ofrecerías esto después de lo que dijiste? Por primera vez, Yamamoto parecía estar mal. Estaba tranquilo. Miró sus manos. Luego la volvió a mirar. Cuando habló, su voz era más tranquila, menos segura. Porque hiciste algo que nadie más en mi empresa hace. Me dijiste la verdad. Tú me mostraste mi error. Todos los que trabajan para mí tienen miedo. Me dicen lo que quiero oír, se ríen de mis chistes, incluso cuando no son graciosos. Nunca me desafiarán. Señaló a sus 2 asociados, mirando sus platos. Admíralos. Volverán a la oficina y les contarán a todos lo brillante que fui esta vez. Nunca mencionarán que hice el ridículo. Así es como caen los imperios. Cuando nadie le dijo al emperador que estaba equivocado, se inclinó ligeramente hacia adelante. No me tienes miedo. Eso es raro. Eso es precioso. Más precioso que siento, Ambenio Hui, a la decisión de Sarah. Sarah permaneció sentada allí en ese restaurante caro, con el corazón latiendo con fuerza y la mente dando vueltas. Posibilidades y dudas. 70 libros, una carrera real, suerte.usr. Todo lo que había aprendido, todo por lo que había trabajado tan duro. ¿Pero a qué precio? Es hora de pensarlo, dijo en voz baja en inglés. Yamamoto asintió lentamente. Había algo de respeto en ese gesto. Él esperaba que ella aceptara la oferta sin dudarlo, y el hecho de que no lo hiciera esto lo impresionó aún más. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una tarjeta de visita, elegante y minimalista. Escribió algo en el reverso. Ven a mi oficina mañana a las 9 Alto Eman, aquí está la dirección, discutiremos los detalles. Hizo una pausa y luego agregó, Annie, señorita Williams, no llegue tarde. Dicho esto, se puso de pie. Estos 2 asociados también corrieron, sus pies, ansiosos por escapar. Yamamoto sacó varios billetes grandes y los colocó sobre la mesa, mucho más que suficiente para cubrir la comida, y una cantidad generosa para beber. Miró a Sarah una última vez, y había quizás el atisbo de una sonrisa. Se le quedó en la comisura de los labios. Luego se marchó del restaurante, a grandes zancadas. Su séquito, siguiéndolo. Sarah permaneció sentada allí un momento más, con la pesada tarjeta de visita en su mano. El comedor estaba en completo silencio. Todas las miradas estaban fijas en ella. Señor Peterson se abalanzó sobre él, con el rostro morado de confusión y rabia. Williams, ¿de qué se trataba esto? Tú estás sentado a la mesa de un cliente. Yo renuncio, dijo Sarah simplemente, levantándose. Las palabras se fueron antes de que ella se decidiera por completo a decirlos, pero una vez que estuvieron afuera, supo que acaban de prohibirlos. Le notificó con efecto inmediato, Peterson Begia. No puede bien. Pero Sarah ya se alejaba, dirigiéndose a la sala de profesores, para recoger sus pertenencias. Detrás podía oír la voz de Victoria, aguda y venenosa. Probablemente le ofreció algo. ¿Qué pasó? Solo así podía alguien como ella. Sarah no se dio la vuelta. No tenía necesidad que Victoria pensara lo que quisiera. Nada de eso importaba ya. La noche de reflexión. Esa noche, Sarah apenas durmió. Estaba tumbada en su pequeño apartamento mirando al techo, tarjeta de visita en su mesita de noche. Su mente no dejaba de dar vueltas. ¿Podría trabajar para él? Para un hombre que había dicho cosas tan terribles sobre ella. Aceptar su oferta significaría aceptar que era aceptable su comportamiento. Se traicionaría a sí misma. ¿Se vendería por dinero? Pero otra voz en su cabeza argumentó a cambio. El dinero no era solo para ella. La ayudarían una madre que había trabajado en 2 empleos durante años para ayudar a Sarah con sus estudios. Esto significaría que Sarah finalmente
pudo pagar sus préstamos estudiantiles. Eso significaría seguridad, oportunidad, una verdadera futuro. Y tal vez, solo tal vez, trabajar para Yamamoto no sería venderse. Tal vez sería algo completamente diferente. Quizás podría ser una voz de honestidad en su mundo de santurronería. Quizás ella podría ayudarlo a ver a las personas de otra manera, a tratarlas mejor. Quizás podría marcar una verdadera diferencia. Pensó en su año en Tokio, en la familia KN, a que le había demostrado tanta amabilidad. En cuanto la había ayudado, Ann amaba la cultura, el idioma, la forma de pensar. Este trabajo le permitiría conectar dos mundos que eran muy queridos para ella. Al amanecer en Londres, Sara tomó su decisión al negociar. Se duchó y se vistió con su mejor atuendo profesional que poseía, un vestido sencillo y una chaqueta azul marino que había comprado de segunda mano, y cruzó la ciudad. La Citadel Yamamoto Property Group era una torre de acero y vidrio en Canary Wharf. Impresionante e intimidante. Sarah cruzó el reluciente vestíbulo y dio su nombre a recepcionista, y fue llevado al piso superior en un ascensor que se movía tan rápido que le taponaron los oídos. La oficina de Yamamoto era enorme, con ventanales que iban del suelo al techo y daban al Támesis. Estaba de pie cerca desde la ventana cuando ella entró, de espaldas a Ellen. Él no se giró de inmediato. ¿Viniste?, dijo en japonés. ¿Ambain?, respondió Sarah en el mismo idioma. Pero tengo condiciones. Entonces él se dio la vuelta. Una ceja se arqueó. ¿Condiciones? Sarah se irguió, haciendo gala de todo su coraje. Primero, yo nunca aceptaré que me falten al respeto, ni en inglés, ni en japonés, ni en ningún otro idioma. Agradezco los comentarios profesionales, pero no toleraré que me menosprecien. La cara de Yamamoto era ilegible. Continuó. En segundo lugar, estoy terminando mi carrera. Necesito flexibilidad horaria durante los próximos meses para terminar mis cursos. Mi trabajo no se verá afectado, no sufriré, pero mi educación es importante para mí. Y en tercer lugar, ella dijo, me gustaría que parte de la asistencia para la vivienda que mencionaste se usara de manera diferente. Quiero que está creando un fondo de becas para estudiantes de idiomas en la Universidad de Londres. Los estudiantes que quieren estudiar en el extranjero, pero no pueden costearlo. Llamen la beca de intercambio cultural. Yamamoto contuvo la respiración. Había pedido lo imposible, exigir respeto a un hombre conocido por su dureza y pidiendo gastar dinero en algo sin valor comercial. El silencio se prolongó a punto de olorosamente. Entonces, lentamente, Takashi Yamato comenzó a sonreír. Era una sonrisa real, no la fría sonrisa de antes, sino algo genuino y cálido. Señorita Williams, dijo en inglés, eres aún más formidable de lo que pensaba. Se acercó a su escritorio y sacó un expediente. Acepto sus condiciones. En resumen, la beca es una buena idea, una buena publicidad para la empresa, dijo, y le acercó el expediente. Aquí tiene su contrato, léalo con atención. Lléveselo a un abogado si lo desea. Si está conforme, fírmelo y empiece el lunes. Sarah se llevó el expediente con las manos temblorosas. Lo había logrado. Había entrado en la boca del lobo y no solo había sobrevivido, sino que se había ido con exactamente lo que quería. Cuando se dio la vuelta para irse, Yamamoto le habló, nuevo, esta vez en un japonés respetuoso y refinado. Señorita Williams, gracias por lo de anoche, por mostrándome en qué me había convertido. Necesitaba esa llamada de atención. Sarah lo miró y vio algo que no esperaba ver. Eso en humildad.